marido llevó a su amante donde estaba la esposa, pero ella reveló algo que cambió todo. El aroma del café recién molido se mezclaba con el murmullo de las conversaciones vespertinas en el restaurante Pujol, uno de los lugares más exclusivos de Polanco. Alejandra Herrera ajustó su blazer color azul marino, mientras revisaba los planos arquitectónicos extendidos sobre la mesa de mármol blanco. Sus ojos color miel, enmarcados por unas elegantes gafas de diseñador, recorrían cada detalle del proyecto que había consumido sus últimos 6 meses. «Los materiales que propones para la fachada son innovadores, Alejandra», comentó su clienta, la señora Patricia Villalobos, una empresaria de bienes raíces con más de 20 años en el sector. «Pero me preocupa el presupuesto inicial». Alejandra sonrió con la confianza que le habían dado 18 años de experiencia en el ramo. A los 38 años, era una de las arquitectas más respetadas de la Ciudad de México, conocida por sus diseños sustentables y su capacidad para transformar espacios urbanos en verdaderas obras de arte habitables. «Patricia, entiendo tu preocupación», respondió, señalando una sección específica del plano. «Pero considera que estos materiales no solo son una inversión a largo plazo, sino que reducirán los costos de mantenimiento en un 40% durante los próximos 10 años. Además, el certificado de construcción sustentable aumentará significativamente el valor comercial del edificio». La lluvia comenzó a repiquetear contra los grandes ventanales del restaurante, creando un ambiente íntimo que contrastaba con el bullicio de la avenida Presidente Masaryk. Alejandra había elegido ese lugar no solo por su excelente reputación culinaria, sino porque sabía que el ambiente sofisticado ayudaría a cerrar el contrato más importante de su carrera profesional. Patricia tomó su copa de vino tinto, un Cabernet Sauvignon de casa, y asintió lentamente mientras procesaba la información. Alejandra aprovechó el momento para observar el restaurante. Las mesas estaban ocupadas por empresarios, parejas elegantes y familias acomodadas que disfrutaban de la reconocida cocina mexicana contemporánea del chef Enrique Olvera. «Está bien», dijo finalmente Patricia extendiendo su mano. «Confío en tu visión. Procedamos con el proyecto». El apretón de mano selló un contrato de 8 millones de pesos, el más grande que Alejandra había conseguido en su carrera independiente. Se sintió orgullosa de sí misma, de los años de trabajo duro que la habían llevado a ese momento. Desde que había decidido abrir su propio despacho arquitectónico hace 5 años, había luchado contra los prejuicios de un sector dominado por hombres, había sacrificado tiempo personal y había invertido cada peso ganado en hacer crecer su empresa. «Brindemos por el futuro edificio más sustentable de la Roma Norte», propuso Patricia, levantando su copa. Alejandra alzó su copa de agua mineral con gas y limón, ya que prefería mantenerse sobria durante las reuniones de trabajo. El tintineo del cristal resonó como una pequeña celebración privada en medio del elegante restaurante. Mientras guardaba los planos en su portafolio de piel italiana, un regalo que se había dado a sí misma el año anterior para celebrar su cumpleaños número 37, Alejandra sintió una extraña sensación en el estómago. Era como si algo hubiera cambiado en el ambiente del restaurante, como si una presencia familiar pero inesperada hubiera alterado la energía del lugar. Levantó la vista instintivamente hacia la entrada principal y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Allí, en el área de recepción, estaba Ricardo, su esposo de 12 años. Pero no estaba solo. De su brazo colgaba una mujer joven, de aproximadamente 25 años, con cabello rubio platinado y un vestido rojo que abrazaba perfectamente su figura delgada. El mundo de Alejandra se detuvo por un instante. Ricardo, con su traje gris Oxford que ella misma le había ayudado a elegir el mes anterior, lucía más relajado y sonriente de lo que había estado en casa durante los últimos 2 años. La mujer a su lado reía con una naturalidad que hizo que algo se rompiera dentro del pecho de Alejandra. «Alejandra, ¿te encuentras bien?», preguntó Patricia notando el cambio súbito en la expresión de su arquitecta. Sí, perdón», murmuró Alejandra, obligándose a apartar la mirada. Solo pensaba en los próximos pasos del proyecto, pero era imposible concentrarse. Ricardo y la mujer desconocida
Estaban siendo guiados por el maître hacia una mesa del otro lado del restaurante, una mesa íntima junto a las ventanas que daban vista a la calle. Alejandra los observó disimuladamente, mientras Patricia continuaba hablando sobre los permisos municipales y los tiempos de construcción. Ricardo parecía otro hombre. Sus gestos eran más expresivos, su sonrisa más amplia, su postura más relajada. Durante los últimos 2 años, en casa había sido distante, siempre ocupado con su trabajo como gerente de operaciones en una empresa de logística internacional, siempre con el teléfono en la mano, siempre con prisas por ir a algún lado. La mujer rubia se inclinó hacia adelante, susurrando algo al oído de Ricardo que lo hizo reír con ganas. Alejandra recordó cuándo había sido la última vez que había logrado arrancarle una carcajada así a su esposo. Quizás hacía 6 meses, tal vez más. La rutina había ido carcomiendo su relación de manera tan gradual que no se había dado cuenta del momento exacto en que habían dejado de conectar emocionalmente. El arquitecto Ramírez, tu competencia directa, también presentó una propuesta, continuaba Patricia. Pero tu enfoque en la sustentabilidad y la funcionalidad me convenció completamente. Alejandra asintió mecánicamente, tratando de dividir su atención entre la conversación profesional y el drama personal que se desarrollaba a unos metros de distancia. Ricardo había tomado la mano de la mujer sobre la mesa, un gesto íntimo que él había dejado de hacer con Alejandra hacía ya mucho tiempo. La lluvia se intensificó, creando un patrón hipnótico de gotas que resbalaban por los ventanales. El restaurante se llenó de conversaciones en voz baja, el tintineo de cubiertos contra porcelana fina y el murmullo constante de la ciudad que nunca dormía. Alejandra se encontró atrapada en una burbuja de surrealismo, donde su vida profesional alcanzaba su punto más alto al mismo tiempo que su vida personal se desmoronaba ante sus ojos. Patricia, ¿me disculpas un momento?, preguntó Alejandra, necesitando un respiro. Regreso enseguida. Se dirigió hacia el área de los baños, caminando con paso firme pero sintiendo que sus piernas temblaban ligeramente. Al pasar cerca de la mesa donde estaban Ricardo y la mujer desconocida, pudo escuchar fragmentos de su conversación. No puedo creer que hayamos esperado tanto para venir aquí, decía la mujer con voz suave pero audible. Este lugar es exactamente como lo describías. Sofía quería que fuera especial, respondió Ricardo con una ternura que Alejandra no había escuchado en años. Has sido muy paciente conmigo durante estos meses. Alejandra sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Sofía. El nombre se grabó en su mente como hierro caliente. Ahora tenía nombre la mujer que aparentemente había estado compartiendo momentos íntimos con su esposo durante meses. En el baño Alejandra se miró en el espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer exitosa, elegante, con el cabello castaño perfectamente peinado en un chongo sofisticado, maquillaje impecable y una expresión que había aprendido a controlar durante años de presentaciones importantes y negociaciones difíciles. Pero detrás de esa fachada profesional, podía ver el dolor que comenzaba a manifestarse en sus ojos. Se mojó las muñecas con agua fría, una técnica que había aprendido durante sus años universitarios, para calmarse antes de los exámenes más difíciles. Respiró profundamente 3 veces, como le había enseñado su madre cuando era niña, y se enfrentaba a situaciones abrumadoras. «Contrólate, Alejandra», se dijo a sí misma. «Eres una profesional. Tienes una reunión importante que terminar». Cuando regresó a su mesa, Patricia estaba revisando su teléfono, pero inmediatamente le dirigió una sonrisa cálida. «¿Todo bien?» «Perfectamente», respondió Alejandra, retomando su postura profesional. «Ahora, hablemos sobre el cronograma de construcción». Durante los siguientes 20 minutos, Alejandra logró mantener una conversación coherente y productiva con Patricia, finalizando los detalles del contrato y programando las siguientes reuniones. Sin embargo, parte de su atención permanecía dividida, observando discretamente a Ricardo y Sofía. La pareja parecía estar en una cita romántica perfecta. Compartían platos, se miraban a los ojos constantemente, y Ricardo mostraba una atención y galantería que Alejandra había echado de menos sin darse cuenta de cuánto la necesitaba. «Alejandra,
Ha sido un placer trabajar contigo, dijo Patricia mientras se preparaba para marcharse. Estoy emocionada por ver cómo tus diseños transforman el paisaje urbano de la Roma Norte. Después de despedir a Patricia con un abrazo cordial y profesional, Alejandra se quedó sola en su mesa, fingiendo revisar algunos documentos en su tablet, mientras decidía qué hacer. Podía levantarse y marcharse silenciosamente, confrontar a Ricardo directamente, o simplemente observar para obtener más información sobre la situación. La decisión se tomó por sí sola, cuando Ricardo se levantó para dirigirse al baño, dejando a Sofía sola en la mesa. Era el momento perfecto para obtener respuestas, o al menos para evaluar con quién estaba compartiendo su esposo, momentos que deberían ser exclusivos de su matrimonio. Alejandra se acercó a la mesa de Sofía con paso decidido pero controlado. La mujer joven estaba concentrada en su teléfono, sonriendo mientras escribía lo que parecía ser un mensaje. Al notar la presencia de Alejandra, levantó la vista con curiosidad. «Disculpa», dijo Alejandra con voz calmada. «¿Eres Sofía?» La expresión de Sofía cambió instantáneamente de curiosidad a confusión, y luego a algo que parecía ser aprensión. «Sí. ¿Nos conocemos?» «Soy Alejandra Herrera», respondió extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La esposa de Ricardo». El color desapareció completamente del rostro de Sofía. Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock, culpa y pánico. La mano que había levantado para corresponder el saludo tembló visiblemente antes de caer sobre la mesa. Yo no, balbuceó Sofía claramente sin saber cómo reaccionar ante la situación. «No te preocupes», continuó Alejandra, manteniendo un tono de voz sorprendentemente calmado. «No vengo a hacer una escena. Solo quería conocerte». En ese momento, Ricardo regresó del baño, silbando suavemente una canción que Alejandra reconoció como la misma que solía tararear cuando estaban recién casados, y era genuinamente feliz. Al ver a las dos mujeres juntas, su expresión pasó de la alegría despreocupada al horror absoluto en cuestión de segundos. «Alejandra, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Cenando con una clienta», respondió ella, señalando hacia su mesa. «Imagínate mi sorpresa al verte aquí con tu amiga». El restaurante continuaba con su ritmo normal, pero para los tres personajes principales de este drama, el mundo había adquirido una cualidad surrealista. Las conversaciones a su alrededor sonaban lejanas, como si estuvieran bajo el agua. Ricardo se acercó lentamente, como si cada paso fuera una tortura. Su traje, que minutos antes le había dado un aspecto exitoso y atractivo, ahora parecía una armadura inútil contra la realidad que se desmoronaba a su alrededor. «Alejandra, puedo explicarte todo», comenzó, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «No hace falta», lo interrumpió ella. «Creo que la situación es bastante clara». Sofía permanecía sentada como paralizada, alternando su mirada entre Ricardo y Alejandra. Sus manos temblaban visiblemente y parecía estar conteniendo lágrimas. «Ricardo me dijo que se estaban divorciando», murmuró Sofía, su voz apenas audible. Alejandra sintió una punzada de dolor mezclada con una extraña sensación de comprensión hacia la mujer joven. Claramente, Sofía también había sido víctima de las mentiras de Ricardo. «Interesante», respondió Alejandra, dirigiendo una mirada penetrante hacia su esposo. «Porque yo no recuerdo haber tenido esa conversación contigo, Ricardo». El silencio que siguió fue denso e incómodo. Ricardo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, claramente sin tener una explicación plausible para la situación. Sus ojos, que Alejandra había amado durante 12 años, ahora reflejaban culpa, miedo y desesperación. «Sofía», dijo Alejandra, dirigiéndose directamente a la mujer joven, «¿desde cuándo conoces a mi esposo?» Desde hace 8 meses», respondió Sofía con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Nos conocimos en una conferencia de logística. Él me dijo que su matrimonio había terminado emocionalmente y que solo estaban esperando el momento adecuado para formalizar el divorcio. 8 meses. Alejandra procesó esa información mientras mantenía su compostura externa.
8 meses durante los cuales Ricardo había estado viviendo una doble vida, mintiendo no solo a ella, sino también a Sofía. 8 meses durante los cuales ella había estado preocupándose por la distancia emocional en su matrimonio, culpándose a sí misma por no haber sido suficiente. «Y tú le creíste», comentó Alejandra, sin reproches en su voz hacia Sofía. «Sí, él parecía tan sincero, tan atormentado por la situación», explicó Sofía, secándose discretamente las lágrimas. «Me mostró fotos de ustedes dos, pero me dijo que eran viejas, que ya no había amor entre ustedes». Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y desesperada. «Alejandra, por favor, podemos hablar de esto en privado. No tienes que involucrar a Sofía en nuestros problemas». La ironía de esa declaración no pasó desapercibida para Alejandra. Después de 8 meses involucrar a Sofía en su matrimonio, ahora Ricardo quería protegerla de las consecuencias de sus acciones. «Nuestros problemas», repitió Alejandra lentamente. «Interesante manera de describir tu infidelidad». Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a notar la tensión, aunque disimuladamente trataban de no parecer demasiado interesados en el drama que se desarrollaba. El maître del restaurante se acercó discretamente, claramente preocupado por mantener el ambiente elegante del lugar. «¿Hay algún problema?», preguntó con diplomacia profesional. «No hay problema», respondió Alejandra con una sonrisa que sorprendió a todos los presentes por su serenidad. «Solo una reunión familiar inesperada». El maître asintió, pero su expresión dejaba claro que permanecería atento a la situación. Alejandra se sentó en la silla vacía de la mesa, un gesto que Ricardo y Sofía no esperaban. En lugar de crear una escena dramática o marcharse indignada, había decidido quedarse y enfrentar la situación de frente. «Ricardo», dijo, su voz adquiriendo un tono más serio, «durante 8 meses has estado construyendo una relación basada en mentiras. Le has mentido a Sofía sobre nuestro matrimonio, y me has mentido a mí sobre las razones de tu distancia emocional». Ricardo se sentó lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Su rostro había adquirido un tono grisáceo, y sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino. «Alejandra, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos», murmuró. «Al principio, Sofía y yo solo éramos amigos. Cuando comenzó a sentir algo por mí, pensé que sería cruel decirle que estaba felizmente casado». «¿Entonces decidiste mentirle?», preguntó Sofía, su voz cargada de dolor y decepción. «¿Decidiste hacerme creer que tenía una oportunidad real contigo?» «No era mi intención lastimarte», respondió Ricardo, dividiendo su atención entre las dos mujeres. Las cosas simplemente se complicaron. Alejandra observó a su esposo con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Era el mismo hombre con quien había compartido 12 años de su vida, pero en ese momento parecía un completo desconocido. Sus excusas, su manera de justificar lo injustificable, su incapacidad para asumir responsabilidad completa por sus acciones. «Ricardo», dijo Alejandra, su voz adquiriendo una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «Hay algo que necesitas saber antes de que continuemos esta conversación». Tanto Ricardo como Sofía la miraron con expectación. El restaurante pareció silenciarse a su alrededor, como si la ciudad entera estuviera esperando sus próximas palabras. Alejandra respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. «Durante los últimos 8 meses, mientras tú has estado construyendo una relación con Sofía basada en mentiras sobre nuestro matrimonio», comenzó, sus palabras medidas y deliberadas, «yo he estado investigando algo que descubrí por accidente». Ricardo y Sofía intercambiaron miradas confundidas, claramente sin entender hacia dónde se dirigía Alejandra. «Hace 8 meses exactamente, mientras organizaba algunos documentos familiares para nuestro contador, encontré papeles que no reconocí en tu escritorio. Papeles relacionados con investigaciones genealógicas que aparentemente habías estado realizando sin decirme nada». El color regresó al rostro de Ricardo, pero no de manera saludable. Se había puesto pálido con un matiz verdoso, como si estuviera a punto de vomitar. «Al principio pensé que era un hobby nuevo», continuó Alejandra. «Tal vez quería sorprenderme con información sobre nuestras familias. Pero cuando vi el nombre Herrera,
En los documentos, junto con fechas y lugares que reconocí de la historia de mi propia familia, decidí investigar por mi cuenta. Sofía miraba entre Alejandra y Ricardo, claramente perdida en una conversación que había tomado un giro inesperado. «Alejandra, por favor», murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro. «No aquí». «¿Por qué no aquí?», preguntó ella, manteniendo su tono calmado. «Tú decidiste traer tu vida secreta a un lugar público. Yo solo estoy siguiendo tu ejemplo». Los ojos de Alejandra se encontraron directamente con los de Sofía, y en ese momento, todo cambió. «Sofía Herrera», dijo lentamente. «¿Verdad?». La expresión de confusión de Sofía se intensificó. «Sí. ¿Cómo sabías mi apellido completo?». «Porque», respondió Alejandra sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un acantilado, «después de 8 meses de investigación genealógica, descubrí algo que Ricardo había estado tratando de ocultar no solo de mí, sino aparentemente también de ti». El restaurante continuaba con su actividad normal, pero para los 3 personajes principales, el tiempo parecía haberse detenido. «Sofía», continuó Alejandra, su voz adquiriendo una solemnidad casi ceremonial, «tú eres mi hermana». El silencio que siguió a la revelación de Alejandra fue ensordecedor. Sofía se quedó completamente inmóvil, como si las palabras hubieran creado una barrera invisible entre ella y el resto del mundo. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Alejandra aunque ninguna de las dos lo había notado antes, se llenaron de una mezcla de shock, incredulidad y algo que podría haber sido reconocimiento. Ricardo, por su parte, se desplomó contra el respaldo de su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro había perdido todo vestigio de color, y sus manos temblaban de manera tan evidente que tuvo que esconderlas bajo la mesa. Eso es imposible», murmuró Sofía, su voz quebrándose. Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años. Me crié con mi tía Esperanza en Guadalajara». Alejandra sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Durante 8 meses de investigación obsesiva, había imaginado este momento cientos de veces, pero nunca había considerado completamente el impacto emocional que tendría sobre Sofía. «Tu tía Esperanza Herrera», confirmó Alejandra suavemente, «la hermana menor de nuestro padre, Emilio Herrera». Sofía negó con la cabeza repetidamente, como si pudiera cambiar la realidad a través de la negación. No. Esto no puede estar pasando. Tía Esperanza me dijo que era hija única, que mis padres habían muerto en un accidente de carretera cuando yo era muy pequeña. Y técnicamente no mintió», explicó Alejandra, sacando su teléfono y buscando en su galería de fotos. «Nuestros padres sí murieron en un accidente de carretera, pero tú no eras hija única. Yo tenía 13 años cuando ocurrió el accidente. Tú tenías 5. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, mientras Alejandra le mostraba una fotografía en su teléfono. Era una imagen familiar. Emilio Herrera, un hombre alto de cabello oscuro y sonrisa gentil, tenía en brazos a una niña pequeña de cabello rubio, mientras una adolescente de cabello castaño se apoyaba contra su hombro. Esta foto fue tomada 3 meses antes del accidente. Continuó Alejandra. Papá siempre decía que éramos sus 2 princesas, aunque tú y yo éramos completamente diferentes. Sofía tomó el teléfono con manos temblorosas, acercándose la imagen para estudiar cada detalle. Sus ojos se fijaron en la cara de la niña pequeña, buscando en esos rasgos infantiles algún reflejo de sí misma. Yo recuerdo esta foto», susurró. «Tía Esperanza tenía una copia en su álbum familiar, pero me dijo que la niña mayor era una prima que había muerto en el mismo accidente que mis padres». El dolor que atravesó el rostro de Alejandra fue visible incluso para los comensales de las mesas cercanas. La idea de que su propia hermana había crecido pensando que ella estaba muerta era más devastadora de lo que había anticipado. «¿Por qué?», preguntó Sofía, su voz cargada de una angustia profunda. «¿Por qué me mintió? ¿Por qué me hizo creer que estaba sola en el mundo?». Ricardo, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente encontró su voz. «Alejandra, ¿tú sabías esto cuando...? ¿Desde cuándo sabías que Sofía era tu hermana?». La pregunta colgó en el aire como una acusación. Alejandra se volvió hacia su esposo,
Y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, su compostura perfecta mostró una grieta. Descubrí quién era Sofía hace 3 meses, admitió. Cuando encontré una fotografía tuya con ella en tu teléfono, reconocí inmediatamente su rostro. Había estado buscándola durante años. La revelación cayó sobre Ricardo como un martillo. Sus ojos se abrieron con horror mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Espera, dijo lentamente. ¿Me estás diciendo que durante 3 meses has sabido que yo estaba teniendo una aventura con tu hermana y no dijiste nada? No dijiste nada, repitió Sofía, su voz adquiriendo un tono de incredulidad. Durante 3 meses, sabías que tu propio esposo estaba engañándote conmigo. Sabías que yo era tu hermana perdida. ¿Y no dijiste nada? Alejandra respiró profundamente. Esta era la parte de la historia que había ensayado mentalmente durante semanas, pero que nunca había imaginado que tendría que explicar en un restaurante elegante, con los 2 protagonistas de su drama personal sentados frente a ella. Necesitaba entender la situación completa antes de actuar, explicó. Durante 8 años, desde que me casé con Ricardo, he estado buscándote. Contraté investigadores privados, revisé registros de adopción, contacté organizaciones que ayudan a reunir familias separadas. Nunca imaginé que cuando finalmente te encontrara, sería de esta manera. Sofía se cubrió el rostro con las manos, tratando de procesar la avalancha de información. Su mundo entero se había reorganizado en el espacio de unos minutos. Había descubierto que tenía una hermana viva, que el hombre con quien había estado construyendo una relación durante 8 meses estaba casado con esa hermana, y que tanto Ricardo como Alejandra habían estado guardando secretos que afectaban directamente su vida. Este es un desastre, murmuró a través de sus dedos. Un completo desastre. La lluvia había cesado, pero las ventanas del restaurante todavía estaban salpicadas de gotas que creaban patrones distorsionados en la vista de la calle. El ambiente dentro del local había adquirido una calidad casi onírica, como si los 3 protagonistas estuvieran atrapados en una burbuja de surrealismo, mientras la vida normal continuaba a su alrededor. Sofía, dijo Alejandra gentilmente, sé que esto es abrumador. Créeme, he tenido meses para procesar esta información y aún me resulta difícil de creer. ¿Meses? Ricardo se inclinó hacia adelante, su voz cargada de una mezcla de culpa y acusación. Durante meses has sabido lo que estaba pasando y me has dejado continuar con esta mentira. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, Alejandra mostró una chispa de enojo real. ¿Mentira? ¿Te refieres a tu aventura de 8 meses? ¿O a las mentiras que le dijiste a mi hermana sobre nuestro matrimonio? ¿O a las mentiras que me dijiste sobre trabajar hasta tarde cuando en realidad estabas con ella? Yo no sabía que era tu hermana, protestó Ricardo débilmente. Pero sabías que estabas casado conmigo, replicó Alejandra. Eso debería haber sido suficiente. Sofía levantó la cabeza, sus ojos rojos pero determinados. Paren, dijo con voz firme. Los 2, paren. Esto no se trata solo de su matrimonio. Se trata de que aparentemente he estado viviendo una mentira durante toda mi vida. Tenía razón, y tanto Alejandra como Ricardo lo sabían. En medio de sus propios conflictos matrimoniales, habían perdido de vista el hecho de que Sofía era la que más había sido traicionada por las circunstancias. Tienes razón, admitió Alejandra. Perdóname. Esto debe ser increíblemente difícil para ti. Difícil no describe ni la mitad de lo que estoy sintiendo, respondió Sofía. Durante toda mi vida, he sentido como si hubiera un vacío en mi interior. Tía Esperanza era buena conmigo, pero siempre sentí que faltaba algo. Ahora descubro que no solo tengo una hermana, sino que esa hermana es la esposa del hombre con quien he estado, con quien yo pensé. Su voz se quebró, y no pudo terminar la frase. El maître se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más preocupada. Disculpen, dijo discretamente. ¿Necesitan un espacio más privado? Tenemos un comedor reservado que no está siendo utilizado esta noche. Alejandra miró a Ricardo y Sofía. Era claro que necesitaban continuar esta conversación,
Pero también era cierto que habían atraído demasiada atención en el comedor principal. Sí, respondió. Eso sería muy útil, gracias. Unos minutos después, los tres se encontraban en un comedor privado con capacidad para 12 personas. La mesa grande de madera pulida estaba rodeada de sillas de cuero, y las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano. La iluminación era más tenue que en el comedor principal, creando un ambiente más íntimo pero también más solemne. Sofía se sentó en un extremo de la mesa, como si necesitara distancia física para procesar todo emocionalmente. Ricardo ocupó el lado opuesto, dejando a Alejandra en el medio, una posición que reflejaba simbólicamente su papel en esta situación. «Cuéntame sobre la investigación», pidió Sofía después de varios minutos de silencio. «Cuéntame cómo me encontraste». Alejandra abrió su portafolio y sacó una carpeta que había llevado consigo durante meses, esperando el día en que finalmente pudiera compartir su contenido. «Después del accidente, fuiste dada en custodia a tía Esperanza porque era la pariente más cercana que podía cuidarte», comenzó. «Yo tenía 13 años, así que fui enviada a vivir con nuestros abuelos maternos en Puebla. Durante años traté de obtener información sobre ti, pero cada vez que preguntaba me decían que era mejor dejarte en paz, que habías encontrado una nueva vida». «¿Nuestros abuelos sabían dónde estaba?», preguntó Sofía. «Creo que sí, pero nunca me dieron detalles específicos. Cuando cumplí 18 años y pude hacer mis propias investigaciones legales, descubrí que los registros habían sido sellados a petición de tía Esperanza. Aparentemente, ella argumentó que sería mejor para tu estabilidad emocional si crecías sin recordar la tragedia familiar». Sofía procesó esta información con una expresión de dolor y confusión. Tía Esperanza nunca me prohibió hacer preguntas sobre mis padres, pero tampoco me animaba a hacerlas. Siempre decía que era muy doloroso para ella hablar del pasado. «Lo que nunca entendí», continuó Alejandra, «fue por qué nos separaron completamente. En casos normales, los hermanos son mantenidos juntos cuando es posible. Pero aparentemente, tía Esperanza convenció a los servicios sociales de que sería traumático para ti mantener contacto conmigo porque yo era suficientemente mayor para recordar el accidente vívidamente». Ricardo había estado escuchando en silencio, pero finalmente habló. «Entonces, ¿cómo descubriste finalmente dónde estaba Sofía?» «Por accidente», admitió Alejandra. «O tal vez por destino. Hace 2 años contraté a un nuevo investigador privado, alguien que se especializaba en casos de familias separadas por tragedias. Él sugirió usar redes sociales y bases de datos digitales más modernas. Durante meses, revisamos perfiles de mujeres jóvenes con el apellido Herrera en diferentes estados». «¿Y me encontraste en redes sociales?», preguntó Sofía. «En LinkedIn, en realidad. Tu perfil profesional. Cuando vi tu foto, supe inmediatamente que eras tú. Tienes los mismos ojos que papá, y tu sonrisa es idéntica a la de mamá». Sofía se tocó instintivamente el rostro, como si pudiera sentir los rasgos que la conectaban con padres que apenas recordaba. «¿Pero cómo descubriste mi relación con Ricardo?». Aquí, Alejandra vaciló. Esta parte de la historia era la más complicada de explicar, porque requería admitir el grado de vigilancia que había ejercido tanto sobre su esposo como sobre su hermana, recién descubierta. «Después de encontrarte en LinkedIn, comencé a seguir discretamente tus actividades profesionales. Vi que trabajabas en el sector logístico, el mismo sector que Ricardo. Cuando noté que habías comenzado a asistir a las mismas conferencias que él, me preocupé de que pudieran conocerse por casualidad». «¿Te preocupaste?», preguntó Ricardo. «¿Por qué te habría preocupado que conociéramos?». Alejandra lo miró directamente a los ojos, porque durante los últimos 2 años había notado que te estabas distanciando de mí emocionalmente. Tenía miedo de que si conocías a una mujer joven, atractiva e inteligente, y si esa mujer resultaba ser mi hermana perdida, la situación se complicaría de maneras que no podría controlar. «Pero no hiciste nada para prevenir que nos conociéramos», observó Sofía. «No», admitió Alejandra. «No sabía cómo hacerlo sin revelar todo prematuramente. Y una parte de mí tenía curiosidad por ver si realmente se produciría una conexión entre ustedes dos». «¿Curiosidad?». La voz de Ricardo se elevó.
¿Tenías curiosidad por ver si tu esposo se involucraría emocionalmente con otra mujer? Tenía curiosidad por ver si el hombre con quien me casé era realmente la persona que yo pensaba que era, respondió Alejandra con frialdad. Y aparentemente no lo era. El intercambio se estaba volviendo más tenso, y Sofía intervino antes de que la situación escalara. Entonces, durante 3 meses has estado observándonos, sabiendo quiénes éramos y qué estaba pasando entre nosotros. No exactamente observándolos, aclaró Alejandra, pero sí monitoreando la situación. Cuando Ricardo comenzó a llegar tarde a casa, cuando empezó a recibir mensajes que no quería que yo viera, cuando empezó a vestirse mejor para ir al trabajo, sabía lo que estaba pasando. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó Sofía. ¿Por qué dejaste que continuara? Esta era la pregunta que Alejandra había estado esperando, la pregunta que requería la explicación más difícil de todas. ¿Por qué?, dijo lentamente. Quería ver hasta dónde estarían dispuestos a llegar los dos. Quería saber si Ricardo elegiría su aventura por encima de nuestro matrimonio. Y quería saber si tú, Sofía, eras el tipo de persona que conscientemente se involucraría con un hombre casado si supieras la verdad. Pero yo no sabía la verdad, protestó Sofía. Ricardo me dijo que ustedes estaban separados. Lo sé, respondió Alejandra gentilmente. Y esa fue parte de mi prueba para Ricardo. Quería ver si sería honesto contigo sobre nuestra situación matrimonial real. Ricardo se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar en círculos alrededor de la habitación. «Esto es increíble», murmuró. «Durante meses, mi propia esposa me ha estado poniendo a prueba como si fuera un experimento científico». «No un experimento», corrigió Alejandra. «Una evaluación. Necesitaba saber si nuestro matrimonio valía la pena salvar y si tú eras digno de la confianza que había depositado en ti durante 12 años. ¿Y cuál es tu conclusión?», preguntó Ricardo, deteniéndose frente a ella. «¿Pasé tu prueba?». Alejandra lo miró durante un largo momento antes de responder. «¿Tú qué crees?». El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Ricardo se desplomó de nuevo en su silla, claramente derrotado por la realidad de sus propias acciones. «¿Y qué pasa conmigo?», preguntó Sofía, su voz pequeña pero firme. «En todo esto, ¿qué pasa conmigo? Descubro que tengo una hermana. Descubro que el hombre con quien pensé que estaba construyendo una relación me mintió sobre su situación matrimonial. Y descubro que mi propia hermana me ha estado evaluando indirectamente durante meses. ¿Dónde me deja eso?». Era una pregunta justa y Alejandra lo sabía. En su obsesión por resolver su matrimonio y encontrar a su hermana perdida, había perdido de vista el impacto humano de sus acciones sobre la propia Sofía. «Tienes razón», admitió Alejandra. «He estado tan enfocada en obtener respuestas que no consideré completamente cómo te afectaría todo esto. Lo siento». «¿Lo sientes?», repitió Sofía. «Durante toda mi vida he sentido que algo faltaba en mi mundo, y cuando finalmente conocí a alguien que parecía llenar ese vacío, resulta que todo era una mentira. Y cuando finalmente descubro que tengo familia real, resulta que esa familia ha estado manipulando la situación desde el principio». Las palabras de Sofía cortaron profundamente, porque contenían una verdad que Alejandra no quería reconocer completamente. En su búsqueda por la verdad y la justicia, había terminado lastimando a la persona que más quería proteger. «Sofía», dijo suavemente, «sé que esto es injusto para ti. Sé que no pediste ser parte de este drama. Pero necesitas entender que cuando finalmente te encontré después de tantos años, tenía tanto miedo de perderte de nuevo, que no sabía cómo manejar la situación». «¿Miedo de perderme?», preguntó Sofía. «¿Cómo podrías perderme si yo ni siquiera sabía que existías? Porque si te hubiera contactado directamente, y luego hubieras descubierto la aventura con Ricardo, habrías pensado que solo me importaba usar nuestro parentesco para destruir tu relación con él. Habrías pensado que era una esposa celosa tratando de manipularte». Era una lógica complicada, pero tenía cierto sentido. Sofía la procesó lentamente, tratando de entender la perspectiva de Alejandra. «¿Entonces tu plan era esperar hasta que Ricardo tomara una decisión por sí mismo?», preguntó. «Parcialmente sí. Quería ver si él elegiría honestidad y compromiso, o si elegiría continuar con las mentiras y la traición.
Y quería conocerte indirectamente antes de revelar nuestra conexión familiar. ¿Conocerme indirectamente? Alejandra vaciló antes de continuar con la próxima revelación. Durante los últimos 3 meses he estado siguiendo tu vida más de cerca. Sé que trabajas como coordinadora de logística en una empresa de exportación. Sé que vives sola en un departamento en la colonia Roma Norte. Sé que tomas clases de yoga los martes y jueves y que has estado ahorrando dinero para viajar a Europa el próximo año. La expresión de Sofía cambió de confusión a horror. ¿Me has estado espiando? Investigando, corrigió Alejandra débilmente, tratando de entender quién eres como persona antes de entrar en tu vida. Eso es espiaje, insistió Sofía, y es completamente inaceptable. Ricardo, que había estado observando este intercambio con creciente incomodidad, finalmente habló. Alejandra, ¿hay algo más que no nos hayas dicho? ¿Algún otro secreto o manipulación de la que deberíamos estar al tanto? La pregunta colgó en el aire como una amenaza. Alejandra se dio cuenta de que había llegado al momento de la verdad completa, sin reservas y sin medias verdades. Sí, admitió. Hay algo más. Tanto Ricardo como Sofía la miraron con expectación y temor. Durante los últimos 3 meses he estado documentando la aventura de Ricardo. Tengo fotografías, registros de mensajes, recibos de restaurantes y hoteles, registros de llamadas. Tengo evidencia completa de la infidelidad. ¿Con qué propósito?, preguntó Ricardo, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Por si decidía pedir el divorcio, respondió Alejandra. Quería asegurarme de tener toda la documentación necesaria para proteger mis intereses legales y financieros. ¿Y ahora?, preguntó Sofía. ¿Qué vas a hacer con toda esa información? Alejandra los miró a ambos durante un largo momento. Esta era la pregunta que había estado evitando responder, incluso para sí misma durante semanas. Esa, dijo finalmente, es una decisión que todavía tengo que tomar. La tensión en el comedor privado había alcanzado un punto casi insostenible. Los 3 permanecían sentados alrededor de la gran mesa de madera, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras procesaban las revelaciones de los últimos minutos. El silencio se había extendido durante casi 5 minutos, interrumpido solamente por el sonido distante del tráfico nocturno de la Ciudad de México. Sofía fue la primera en romper el silencio, su voz sonando más madura y determinada de lo que había sonado durante toda la noche. Necesito hacer una pregunta, y quiero una respuesta completamente honesta, dijo, dirigiéndose alternativamente a Ricardo y Alejandra. ¿Alguno de ustedes me ama realmente como persona, o solo soy una pieza en su juego matrimonial? La pregunta cortó el aire como un cuchillo. Era directa, sin pretensiones, y requería el tipo de honestidad brutal que ninguno de los 3 había estado dispuesto a enfrentar hasta ese momento. Ricardo fue el primero en responder, sus palabras saliendo en un torrente emocional. Sofía, lo que siento por ti es real. Sé que comenzó de manera incorrecta. Sé que te mentí sobre mi situación matrimonial, pero mis sentimientos hacia ti no son falsos. Durante estos 8 meses, has sido la única persona que me ha hecho sentir realmente vivo. ¿Realmente vivo?, repitió Alejandra, su voz cargada de dolor. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que durante 12 años de matrimonio conmigo te has sentido muerto? No es eso lo que quise decir, protestó Ricardo. Es solo que Sofía me recuerda a quién solía ser antes de que la rutina y las responsabilidades me consumieran. Sofía levantó una mano para detenerlo. Para, dijo firmemente. No quiero ser la excusa para tu crisis de mediana edad, Ricardo. Y no quiero ser la razón por la cual justificas traicionar a tu esposa. Se volvió hacia Alejandra. ¿Y tú? ¿Qué sientes realmente por mí? ¿Soy tu hermana perdida o soy la mujer que estuvo involucrada con tu esposo? Alejandra cerró los ojos brevemente, tratando de separar sus emociones entrelazadas. Eres mi hermana, respondió finalmente. Desde el momento en que te reconocí en esa fotografía en el teléfono de Ricardo, todo lo demás se volvió secundario. He pasado 25 años preguntándome qué había sido de ti, preocupándome por ti, extrañándote de maneras que ni siquiera podía explicar completamente. Pero también soy la mujer con quien tu esposo te traicionó, insistió Sofía. ¿Cómo separas esos 2 hechos?
No puedo, admitió Alejandra. Y esa es parte del problema. Estoy furiosa con Ricardo por lo que hizo, pero no puedo estar furiosa contigo porque tú no sabías quién era yo. Estoy devastada por la traición, pero también estoy eufórica por haberte encontrado. Es imposible de procesar de manera lógica. Ricardo se inclinó hacia adelante, claramente luchando con sus propias emociones conflictivas. «¿Entonces dónde nos deja eso?», preguntó. «¿Qué hacemos ahora?». «Esa es exactamente la pregunta equivocada», interrumpió Sofía. «La pregunta no es qué hacemos nosotros. La pregunta es qué hago yo. Porque yo soy la que ha sido engañada por ambos, de diferentes maneras». Tenía razón, y tanto Alejandra como Ricardo lo reconocieron inmediatamente. En medio de su drama matrimonial, habían perdido de vista el hecho de que Sofía era la parte más inocente y más dañada de toda la situación. «Tienes razón», dijo Alejandra. «Esta decisión es tuya». «¿Mi decisión sobre qué exactamente?», preguntó Sofía. «Sobre si quieres tener una relación con cualquiera de nosotros después de esta noche», respondió Alejandra. «Sobre si puedes perdonar las mentiras de Ricardo y las manipulaciones mías. Sobre si crees que vale la pena intentar construir algún tipo de relación familiar conmigo, a pesar de las circunstancias». Sofía se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Afuera, la vida nocturna de Polanco continuaba normalmente. Parejas caminando de la mano, familias saliendo de restaurantes, jóvenes dirigiéndose a bares y clubes. Todo parecía tan simple y directo desde esa perspectiva elevada. «Durante toda mi vida», comenzó hablando hacia la ventana, «he tenido la sensación de que algo faltaba. No solo la ausencia de mis padres, sino algo más profundo. Una conexión, una pertenencia que nunca pude definir completamente». Se volvió para enfrentar a Ricardo y Alejandra. «Cuando conocí a Ricardo, pensé que había encontrado esa conexión perdida. No solo romance, sino alguien que parecía entenderme de una manera que nadie más había logrado. Ahora descubro que esa sensación de familiaridad podría haber sido porque él estaba casado con mi hermana». «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo. «Piénsalo», explicó Sofía. «Durante 12 años, tú has estado viviendo con Alejandra, absorbiendo sus maneras, sus gustos, sus perspectivas sobre la vida. Cuando me conociste, probablemente reconociste inconscientemente similitudes entre ella y yo que no podías explicar. Eso podría haber contribuido a tu atracción inicial hacia mí. Era una observación perceptiva que ninguno de ellos había considerado antes». Ricardo se quedó en silencio, claramente procesando la posibilidad de que sus sentimientos hacia Sofía hubieran estado influenciados subconscientemente por su familiaridad con Alejandra. «¿Y tú?», continuó Sofía dirigiéndose hacia Alejandra. «Has estado buscándome durante años. Cuando finalmente me encontraste, pero descubriste que estaba involucrada con tu esposo, no pudiste simplemente acercarte a mí directamente porque eso habría complicado ambas relaciones». «Exactamente», confirmó Alejandra. «No sabía cómo separar mi deseo de recuperar a mi hermana de mi necesidad de proteger mi matrimonio. Entonces aquí estamos», dijo Sofía regresando a su asiento. «3 personas cuyas vidas se han entrelazado de la manera más complicada posible». Se quedó en silencio durante un momento, organizando sus pensamientos. «Ricardo», dijo finalmente, «necesito que entiendas algo. Lo que sentí por ti durante estos 8 meses fue real, pero fue basado en una mentira. Me hiciste creer que estabas emocionalmente disponible, que podríamos construir un futuro juntos. Esa posibilidad ya no existe». Ricardo abrió la boca para protestar, pero Sofía levantó una mano para detenerlo. «No terminé. También necesito que entiendas que independientemente de lo que decidamos Alejandra y yo sobre nuestra relación como hermanas, mi relación romántica contigo ha terminado. No puedo estar con el esposo de mi hermana, sin importar las circunstancias». Las palabras cayeron sobre Ricardo como una sentencia final. Durante meses había estado viviendo en una fantasía donde podría tener tanto la emoción de una aventura como la posibilidad de un futuro real con Sofía. Ahora esa fantasía se desmoronaba completamente. «Sofía, por favor», murmuró, «no tomes una decisión definitiva esta noche.
Todo esto es demasiado abrumador para procesar inmediatamente. No, respondió ella firmemente. Esta decisión no requiere más tiempo para pensar. Fue tomada en el momento en que descubrí que Alejandra es mi hermana. Se volvió hacia Alejandra. Y tú, hermana. La palabra sonó extraña en sus labios. Necesitas decidir qué es más importante para ti, salvar tu matrimonio o construir una relación conmigo. Porque después de esta noche, no creo que puedas tener ambas cosas. La declaración resonó en el comedor privado como un ultimátum. Alejandra se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Las complicaciones de la situación hacían imposible que todos mantuvieran relaciones normales entre sí. ¿Por qué no puedo tener ambas?, preguntó Alejandra. Si Ricardo y tú terminan su relación, ¿por qué no podríamos Ricardo y yo intentar reconstruir nuestro matrimonio mientras tú y yo desarrollamos nuestra relación como hermanas? Porque, explicó Sofía, cada vez que me mires, recordarás que fui la mujer con quien tu esposo te traicionó. Y cada vez que mires a Ricardo, recordarás que él eligió traicionarte conmigo, tu propia hermana. Esos recuerdos envenenarán cualquier relación que trates de mantener con cualquiera de nosotros. Era un análisis brutal, pero probablemente acertado. Alejandra había estado tan enfocada en resolver la situación inmediata que no había considerado completamente las implicaciones emocionales a largo plazo. Además, continuó Sofía, Ricardo te ha demostrado que es capaz de mentir elaboradamente durante meses. ¿Realmente crees que puedes volver a confiar en él completamente? Alejandra miró a su esposo, el hombre con quien había compartido 12 años de su vida. En ese momento, sentado al otro lado de la mesa con la cabeza entre las manos, parecía un extraño. No solo por lo que había hecho, sino por la manera en que había justificado sus acciones, la elaboración de sus mentiras, su disposición a lastimar tanto a ella como a Sofía, para mantener su fantasía. No lo sé, admitió finalmente. Honestamente, no lo sé. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos y llenos de lágrimas. Alejandra, sé que cometí errores terribles, pero nuestro matrimonio de 12 años tiene que valer algo. No podemos simplemente tirarlo a la basura por una equivocación. ¿Una equivocación?, repitió Alejandra, su voz elevándose por primera vez en toda la noche. ¿8 meses de mentiras elaboradas es una equivocación? ¿Planear cenas románticas con otra mujer mientras yo esperaba en casa es una equivocación? Está bien, tienes razón, concedió Ricardo. Fueron más que equivocaciones. Fueron decisiones terribles. Pero la gente puede cambiar, puede aprender de sus errores. Algunas personas pueden, intervino Sofía, pero el cambio requiere honestidad completa y responsabilidad total por las acciones pasadas. Hasta esta noche, Ricardo, tú todavía estabas tratando de justificar y minimizar lo que habías hecho. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Tú también estás en mi contra ahora? No estoy en contra de nadie, respondió Sofía. Estoy tratando de ser objetiva sobre una situación que es emocional y complicada para todos nosotros. Se dirigió hacia Alejandra. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. Durante estos últimos meses, cuando sabías lo que estaba pasando entre Ricardo y yo, ¿alguna vez consideraste simplemente dejar que continuara? ¿Alguna vez pensaste en permitir que Ricardo se fuera conmigo para que tú pudieras seguir adelante con tu vida? Era una pregunta que Alejandra había estado evitando hacerse a sí misma, pero que había estado presente en el fondo de su mente durante semanas. Sí, admitió. Hubo noches en que me quedé despierta preguntándome si sería más fácil simplemente dejarlo ir, especialmente después de darme cuenta de que ya no sentía el mismo amor por él que había sentido durante los primeros años de nuestro matrimonio. Ricardo la miró con shock. ¿Ya no me amas? Alejandra consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Te amo como una parte de mi historia, como alguien con quien compartí momentos importantes de mi vida. Pero el amor romántico, la conexión emocional profunda, eso se había estado desvaneciendo gradualmente durante los últimos 2 años, incluso antes de que comenzara tu aventura. Entonces, ¿por qué no me dejaste ir?, preguntó Ricardo. Si ya no me amabas de esa manera, ¿por qué pusiste tanta energía en investigar la situación? Porque, explicó Alejandra, necesitaba saber si el problema era nuestro matrimonio en sí.
o si simplemente habíamos dejado de esforzarnos. Necesitaba saber si eras capaz de honestidad y compromiso, o si habías cambiado fundamentalmente como persona. ¿Y cuál es tu conclusión? Alejandra miró a Ricardo durante un largo momento, viendo no solo al hombre que había traicionado su confianza, sino también al joven con quien se había casado 12 años atrás, lleno de sueños y esperanzas para el futuro. Mi conclusión, dijo lentamente, es que probablemente ambos cambiamos, pero en direcciones diferentes. Yo me volví más independiente y enfocada en mi carrera. Tú te volviste más resentido por las responsabilidades del matrimonio y nostálgico por la libertad de tu juventud. Eso no significa que no podamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro, insistió Ricardo. Tal vez no, concedió Alejandra. Pero después de esta noche, creo que ambos merecemos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente como individuos, sin las complicaciones de tratar de reconstruir algo que tal vez ya había terminado naturalmente. Sofía había estado observando este intercambio con creciente comprensión. ¿Entonces están de acuerdo en divorciarse?, preguntó. Alejandra y Ricardo se miraron el uno al otro, y en ese momento, ambos reconocieron una verdad que había estado presente durante meses, pero que ninguno había querido admitir. Su matrimonio había terminado emocionalmente mucho antes de que Sofía entrara en escena. Creo que sí, dijo Alejandra suavemente. Sí, confirmó Ricardo, su voz cargada de tristeza pero también de alivio. Creo que ambos hemos estado fingiendo durante demasiado tiempo. El reconocimiento mutuo de esta realidad cambió toda la dinámica en la habitación. De repente, ya no se trataba de traición y infidelidad, sino de dos personas que habían crecido en direcciones diferentes y que finalmente estaban admitiendo que su relación había llegado a su conclusión natural. ¿Y qué pasa con nosotras?, preguntó Sofía dirigiéndose a Alejandra. ¿Qué pasa con nuestra relación como hermanas? Alejandra sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Esta era la pregunta más importante de todas, la que determinaría si algo positivo podría surgir de esta situación complicada. Eso depende de ti, respondió. Entiendo si necesitas tiempo para procesar todo esto. Entiendo si no puedes separar el hecho de que soy tu hermana del hecho de que también soy la esposa del hombre con quien estabas involucrada. Pero quiero intentarlo, continuó Alejandra. He pasado 25 años extrañándote, y no quiero pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos realmente. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, claramente pesando todas las variables de una situación que no tenía precedentes en su experiencia. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. Durante estos 8 meses con Ricardo, constantemente tenía la sensación de que había algo familiar en él, algo que no podía identificar. Ahora me doy cuenta de que probablemente era porque había estado viviendo contigo durante años, absorbiendo tus maneras y perspectivas. ¿Eso te molesta?, preguntó Alejandra. No exactamente, respondió Sofía. Es más bien revelador. Me hace darme cuenta de que tal vez lo que estaba buscando en Ricardo no era realmente a él como persona, sino una conexión familiar que no sabía que había perdido. Ricardo, que había estado escuchando esta conversación con creciente incomodidad, finalmente habló. ¿Entonces estoy siendo descartado por ambas como si fuera irrelevante para sus vidas? No eres irrelevante, dijo Alejandra gentilmente. Fuiste una parte importante de mi vida durante 12 años, y siempre valoraré los buenos momentos que compartimos. Pero no puedes ser el centro de nuestras vidas para siempre. Y para mí, añadió Sofía, fuiste mi primer amor real, o al menos lo que pensé que era amor real. Esa experiencia me enseñó mucho sobre mí misma y sobre lo que realmente busco en una relación. No fue tiempo perdido, pero tampoco fue el futuro que pensé que era. Ricardo asintió lentamente, claramente luchando por aceptar que ambas mujeres habían llegado a la conclusión de que podían vivir sin él, pero que necesitaban explorarse mutuamente como hermanas. ¿Entonces qué pasa ahora?, preguntó. ¿Simplemente nos vamos cada uno por nuestro lado? En cuanto a nosotros dos, respondió Alejandra, creo que necesitamos tomar algún tiempo separados para decidir cómo queremos manejar el divorcio.
Podemos hacerlo de manera amigable y equitativa, o podemos complicarlo innecesariamente. Esa decisión depende en gran parte de ti. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tengo documentación completa de tu aventura, pero no tengo interés en usarla para destruirte financieramente si puedes ser razonable sobre la división de nuestros bienes y responsabilidades. Ricardo procesó esta información, claramente evaluando sus opciones. ¿Y si soy razonable? ¿Qué tipo de arreglo tienes en mente? Podemos dividir todo equitativamente, propuso Alejandra. La casa, las cuentas bancarias, las inversiones. Ninguno de nosotros debería salir de este matrimonio en ruinas financieras. Eso parece justo, admitió Ricardo. Se volvió hacia Sofía. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna posibilidad de que en el futuro, cuando todo esto se haya calmado, podamos intentar? No, lo interrumpió Sofía firmemente. Ricardo, necesitas entender que lo que tuvimos fue basado en mentiras. Incluso si Alejandra y yo no fuéramos hermanas, el hecho de que me mintiste durante 8 meses sobre tu situación matrimonial habría terminado nuestra relación eventualmente. Pero la gente puede cambiar, insistió él débilmente. Sí, pueden, acordó Sofía. Y espero que cambies, por tu propio bien y por el bien de cualquier persona con quien te involucres en el futuro. Pero ese crecimiento personal necesita suceder independientemente de cualquier expectativa de reconciliación conmigo. Era una respuesta final y definitiva, y Ricardo finalmente parecía entender que no había manera de persuadir a ninguna de las dos mujeres de reconsiderar sus posiciones. Está bien, dijo, su voz cargada de resignación. Entiendo. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta del comedor privado. Voy a irme a casa a empacar algunas cosas, anunció. Alejandra, puedes llamarme cuando quieras discutir los detalles legales del divorcio. Y Sofía, espero que encuentres la felicidad que mereces. Después de que Ricardo se marchara, las dos hermanas se quedaron solas por primera vez en 25 años. El silencio que los rodeaba era diferente ahora, no tenso o incómodo, sino lleno de posibilidades. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandra. Abrumada, admitió Sofía, pero también aliviada. Durante meses he estado sintiendo que algo no estaba bien con Ricardo, que había secretos que él no me estaba contando. Ahora que sé la verdad, por dolorosa que sea, al menos puedo comenzar a procesar la realidad en lugar de luchar contra intuiciones que no podía explicar. ¿Y sobre nosotras?, preguntó Alejandra cuidadosamente. ¿Sobre la posibilidad de desarrollar una relación como hermanas? Sofía la miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche, sin la complicación de Ricardo como intermediario. Quiero intentarlo, dijo, pero va a requerir tiempo y paciencia de ambas partes. Tenemos 25 años de separación que superar, y circunstancias muy complicadas que procesar. Todo el tiempo que necesites, prometió Alejandra. Hay una cosa más, añadió Sofía. Necesito hablar con tía Esperanza. Necesito entender por qué tomó las decisiones que tomó hace tantos años, y necesito procesar los sentimientos de traición que tengo hacia ella por mentirme sobre ti durante toda mi vida. Alejandra asintió comprensivamente. Eso es completamente razonable, y cuando estés lista para tener esa conversación, me gustaría estar allí contigo, si lo permites. Me gustaría eso, dijo Sofía sonriendo por primera vez en toda la noche. Creo que es hora de que la familia Herrera se reúna completamente, sin importar cuán complicado sea el proceso. Por primera vez desde que había comenzado esta noche extraordinaria, Alejandra sintió una sensación real de esperanza. A pesar de la pérdida de su matrimonio y las circunstancias dolorosas del reencuentro, había recuperado a su hermana, y quizás, con tiempo y esfuerzo, podrían construir la relación familiar que ambas habían estado extrañando sin darse cuenta durante décadas. 3 meses después de aquella noche transformadora en el restaurante Pujol, Alejandra se encontraba en su nuevo departamento en la colonia Condesa, un espacio que había elegido específicamente porque representaba un nuevo comienzo. Era más pequeño que la casa que había compartido con Ricardo, pero tenía algo que la casa anterior nunca había tenido. Era completamente suyo.
El departamento reflejaba su personalidad de maneras que había olvidado que eran posibles. Las paredes estaban decoradas con fotografías de sus proyectos arquitectónicos más exitosos, plantas que había estado demasiado ocupada para cuidar durante los últimos años de su matrimonio, y libros que había querido leer pero nunca había tenido tiempo para disfrutar. Por primera vez en años, se sentía como si estuviera viviendo en su propio espacio, en lugar de simplemente existir en un lugar compartido. El sonido del timbre la sacó de sus reflexiones matutinas. A través del intercomunicador, escuchó la voz de Sofía, quien había desarrollado el hábito de visitarla los sábados por la mañana para sus sesiones de recuperación familiar, como habían comenzado a llamar a sus encuentros semanales. «Buenos días, hermana», dijo Sofía cuando Alejandra abrió la puerta, usando el título que había comenzado a sentirse natural después de semanas de práctica. «Buenos días», respondió Alejandra abrazándola calurosamente. «¿Café?» «Siempre», rió Sofía, siguiéndola hacia la cocina. Durante los últimos 3 meses, las dos hermanas habían desarrollado una rutina cuidadosa para reconstruir su relación. Se reunían semanalmente, compartían comidas, intercambiaban historias de sus vidas separadas, y gradualmente construían la intimidad familiar que habían perdido durante 25 años. No había sido fácil. Había habido momentos de incomodidad, malentendidos basados en décadas de experiencias diferentes, y la constante presencia fantasmal de Ricardo en sus conversaciones. Pero había funcionado. «¿Cómo fue tu semana?», preguntó Alejandra mientras preparaba el café en su máquina expreso, otro lujo personal que se había permitido en su nueva vida independiente. «Intensa», respondió Sofía, sentándose en uno de los taburetes altos de la barra de la cocina. «Tuve mi primera sesión de terapia con la doctora Mendoza. Durante las últimas semanas, Sofía había estado considerando buscar ayuda profesional para procesar no solo el trauma de descubrir la verdad sobre su familia, sino también la experiencia de haber sido engañada por Ricardo durante 8 meses. Alejandra había estado apoyando completamente esta decisión, incluso ofreciéndose a pagar por las sesiones. «¿Cómo fue?», preguntó Alejandra, pasándole una taza de café preparado exactamente como había aprendido que a Sofía le gustaba, con una cucharada de azúcar morena y un toque de canela. «Reveladora», admitió Sofía. «La doctora Mendoza me ayudó a entender algunas cosas sobre mí misma que no había considerado antes». «¿Cómo qué?». Sofía tomó un sorbo de café antes de responder, claramente organizando sus pensamientos. «Me hizo darme cuenta de que durante toda mi vida adulta he estado buscando a alguien que me hiciera sentir completa, que llenara ese vacío que siempre había sentido. Cuando conocí a Ricardo, pensé que había encontrado esa persona, pero lo que realmente había encontrado era una conexión indirecta contigo. Era una observación que Alejandra había sospechado durante semanas, pero que nunca había verbalizado por temor a sonar como si estuviera minimizando los sentimientos genuinos que Sofía había tenido por Ricardo. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó cuidadosamente. «Liberada en cierto modo», respondió Sofía. «Me ayuda a entender que no estoy defectuosa o incapaz de amar realmente. Simplemente estaba buscando en el lugar equivocado». Se quedaron en silencio durante unos minutos, disfrutando del café y de la comodidad que habían desarrollado en la presencia de la otra. Afuera, la colonia Condesa despertaba lentamente un sábado por la mañana, con el sonido de vecinos caminando perros, parejas dirigiéndose a brunch y el tráfico ligero de los fines de semana. «Hay algo más que quiero contarte», dijo Sofía eventualmente, «sobre mi conversación con tía Esperanza la semana pasada». Este había sido un tema delicado durante las últimas semanas. Sofía había estado reuniendo el valor para confrontar a su tía sobre las mentiras que había mantenido durante décadas, y finalmente había hecho el viaje a Guadalajara la semana anterior para tener esa conversación difícil. «¿Cómo fue?», preguntó Alejandra. «Complicada», respondió Sofía, «pero iluminadora». Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al Parque México, donde las familias ya estaban comenzando a reunirse para el día. Tía Esperanza me explicó sus razones para separarnos, y aunque no estoy de acuerdo con su decisión, al menos ahora entiendo su lógica. «¿Qué te dijo?». «Me dijo que después del accidente,
Tú estabas completamente devastada, explicó Sofía. Aparentemente, durante meses no hablaste, apenas comías y tenías pesadillas constantes sobre el accidente. Los psicólogos que te estaban tratando le dijeron que estar cerca de mí podría intensificar tu trauma porque yo le recordaría constantemente lo que habías perdido. Alejandra sintió una punzada de dolor al escuchar esta descripción de su estado después del accidente. Había reprimido muchos de esos recuerdos durante años, pero la explicación de tía Esperanza los trajo de vuelta con claridad sorprendente. ¿Y qué pasa contigo?, preguntó. ¿Por qué te dijeron que yo había muerto? Esa fue mi decisión, admitió Sofía. Tía Esperanza pensó que sería más fácil para mí adaptarme a una nueva vida si no tenía el dolor constante de extrañar a una hermana mayor que no podía ver. Me dijo que los psicólogos le aseguraron que los niños de 5 años eran lo suficientemente resilientes como para adaptarse a una nueva narrativa familiar si se les daba consistencia y amor. ¿Te arrepientes de haberle creído?, preguntó Alejandra. No exactamente, respondió Sofía regresando a su asiento. Tía Esperanza me dio una infancia estable y llena de amor. No puedo arrepentirme de eso, pero me duele saber que ambas crecimos sintiéndonos incompletas cuando podríamos haber estado apoyándonos mutuamente. ¿Cómo terminó la conversación con ella? Le dije que la perdonaba por tomar la decisión que pensó que era mejor en ese momento, pero que no podía perdonarla por mantener la mentira durante tantos años después de que fuimos adultas y capaces de tomar nuestras propias decisiones sobre nuestras vidas. Era una posición comprensible y madura, pensó Alejandra. Sofía había logrado separar las intenciones de tía Esperanza de las consecuencias de sus acciones, una distinción que requería una sabiduría emocional considerable. ¿Cómo reaccionó ella? Lloró mucho, respondió Sofía. Me dijo que había pensado en contactarte cientos de veces durante los años, especialmente cuando cumplí 18 años, pero que siempre encontraba razones para posponerlo. Miedo de que me odiaras por haber sido criada creyendo que estabas muerta. Miedo de que tú la odiaras por habernos separado. Miedo de que la revelación arruinara la estabilidad que ambas habíamos construido en nuestras vidas separadas. ¿Y ahora?, preguntó Alejandra. ¿Cómo está ella con todo esto? Quiere conocerte, dijo Sofía. Me pidió si pensaba que estarías dispuesta a reunirte con ella, tal vez durante las próximas semanas. Alejandra consideró esta posibilidad. Durante 25 años, había resentido a tía Esperanza por alejar a Sofía de su vida, pero ahora, con una comprensión más completa de las circunstancias, se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella eran más complicados de lo que había esperado. Me gustaría eso, dijo finalmente. Creo que todos merecemos la oportunidad de procesar esto juntos y encontrar una manera de avanzar como familia. Hay algo más, continuó Sofía. Tía Esperanza conservó cosas de nuestros padres durante todos estos años. Fotografías, documentos, algunos objetos personales. Me dijo que siempre tuvo la intención de dárnoslos cuando fuéramos mayores, pero que después de mantener la mentira durante tanto tiempo, no sabía cómo sacar el tema. La idea de recuperar recuerdos físicos de sus padres hizo que a Alejandra se le llenaran los ojos de lágrimas. Durante años, había pensado que todos los vestigios de su vida familiar antes del accidente se habían perdido para siempre. ¿Te los dio? Los está guardando para nosotras, respondió Sofía. Quiere entregárnoslos cuando nos reunamos las tres. El timbre sonó nuevamente, interrumpiendo su conversación. Alejandra frunció el ceño. No esperaba a nadie más esa mañana. ¿Esperas a alguien?, preguntó Sofía. No, respondió Alejandra, dirigiéndose hacia el intercomunicador. La voz que escuchó la sorprendió completamente. Alejandra, soy Ricardo. ¿Podemos hablar? Alejandra y Sofía intercambiaron miradas. Durante los últimos 3 meses, Ricardo había mantenido su distancia respetuosamente, comunicándose con Alejandra solo a través de sus abogados para finalizar los detalles del divorcio. Su aparición inesperada era inquietante. ¿Qué quieres, Ricardo?, preguntó a través del intercomunicador. Solo necesito hablar contigo unos minutos. Es importante. Alejandra miró a Sofía, quien asintió comprensivamente. Puedo irme si necesitas privacidad, ofreció. No,
respondió Alejandra firmemente. Si Ricardo tiene algo que decir, puede decirlo delante de ambas. Ya no hay secretos entre nosotras. Le dijo a Ricardo que subiera, y unos minutos después, tocó a la puerta del departamento. Cuando Alejandra abrió la puerta, se sorprendió por el cambio en la apariencia de Ricardo. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas, y su ropa, aunque limpia, parecía demasiado grande para él. Era evidente que los últimos 3 meses habían sido difíciles. «Hola, Alejandra», dijo, y luego, notando a Sofía en la cocina. «Hola, Sofía». «Ricardo», respondió Sofía con cortesía fría. «¿Qué necesitas?», preguntó Alejandra directamente. Ricardo entró al departamento mirando alrededor nerviosamente. «Solo quería hablar contigo, con ambas, supongo, sobre algunas cosas que he estado procesando durante los últimos meses». «¿Cómo qué?». Ricardo se sentó en el borde del sofá, claramente incómodo pero determinado a decir lo que había venido a decir. «Primero, quería disculparme apropiadamente», comenzó. «No solo por la aventura, sino por la manera en que manejé toda la situación. Por las mentiras, por la manipulación, por poner a ambas en una posición imposible. Ya te disculpaste antes», observó Sofía. «Sí, pero no de manera adecuada», respondió Ricardo. Esa noche en el restaurante, todavía estaba tratando de justificar mis acciones. Todavía estaba pensando en mí mismo más que en el daño que había causado. «¿Y ahora?», preguntó Alejandra. «Ahora he estado en terapia durante 2 meses», admitió, «y he comenzado a entender realmente el impacto de lo que hice. No solo el adulterio, sino la crueldad de involucrar inconscientemente a 2 hermanas en mi crisis personal. Era una admisión que ninguna de las dos había esperado escuchar. El Ricardo que conocían no era alguien que buscara terapia o que admitiera errores tan directamente. «Me alegra saber que estás trabajando en ti mismo», dijo Alejandra con cautela. «¿Pero por qué viniste aquí para decirnos esto?». «Porque», respondió Ricardo, «mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que necesitaba responsabilidad completa por mis acciones antes de poder seguir adelante con mi vida. Y parte de esa responsabilidad incluía asegurarme de que ambas supieran que nada de lo que pasó fue culpa de ustedes». Se volvió específicamente hacia Sofía. «Sofía, quiero que sepas que cuando te dije que Alejandra y yo estábamos separados, no era solo una mentira conveniente. Me había convencido a mí mismo de que era cierto porque era más fácil que admitir que estaba saboteando activamente mi matrimonio». «¿Por qué sabotearías tu matrimonio?», preguntó Sofía. «Porque tenía miedo del compromiso real que requería», explicó Ricardo. «Durante los primeros años con Alejandra, todo era emocionante y nuevo. Pero cuando llegamos a la parte del matrimonio que requiere trabajo real, comunicación real, crecimiento real como personas, yo no estaba preparado para eso». Se volvió hacia Alejandra. «Y tú, Alejandra, mereces saber que tu éxito profesional no fue la causa de nuestros problemas matrimoniales, como te dejé creer implícitamente. Tu éxito me intimidaba porque me hacía darme cuenta de que yo no había crecido como persona, de la misma manera que tú habías crecido». Alejandra procesó esta información con sorpresa. Durante años había sospechado que su carrera arquitectónica había creado tensión en su matrimonio, pero Ricardo nunca había admitido directamente que se sentía intimidado por su éxito. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó. «Porque ambas merecen comenzar el próximo capítulo de sus vidas sin cargar con culpa que no es suya», respondió Ricardo. «Y porque quería que supieran que observar la relación que han desarrollado como hermanas durante estos últimos meses me ha ayudado a entender lo que realmente significa el amor incondicional». «¿Nos has estado observando?», preguntó Sofía con alarma. «No espiando», aclaró Ricardo rápidamente. «Pero es una ciudad pequeña, y ocasionalmente las he visto juntas. En el parque, en cafeterías, una vez las vi riendo juntas afuera de una librería. Y ver esa conexión genuina me hizo darme cuenta de lo que había estado tratando de sabotear y manipular». Alejandra y Sofía intercambiaron miradas, reconociendo que había cierta verdad en lo que Ricardo estaba diciendo. Su relación como hermanas había sido una fuente de alegría y sanación que ninguna de ellas había anticipado completamente. «¿Hay algo específico que quieras de nosotras?», preguntó Alejandra. «Solo su perdón», respondió Ricardo.
no para que podamos ser amigos o para que las cosas vuelvan a ser como eran, sino para que puedan seguir adelante sin resentimiento que las lastime. Sofía fue la primera en responder. Ricardo, te perdono por mentirme y por involucrarme en una situación que no entendía completamente. Pero el perdón no significa que confíe en ti o que querré una relación contigo en el futuro. Entiendo, respondió él. ¿Alejandra? Alejandra consideró la pregunta cuidadosamente. Durante meses había sentido una mezcla de enojo, traición y tristeza hacia Ricardo. Pero viendo lo reducido y humilde que se veía, se dio cuenta de que aferrarse a esos sentimientos negativos solo le impedía disfrutar completamente de la nueva vida que había construido. También te perdono, dijo finalmente, y espero que encuentres la felicidad y el crecimiento personal que claramente estás buscando. Ricardo asintió, claramente aliviado. Gracias, a ambas. Se puso de pie para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa, dijo. Alejandra, el proyecto arquitectónico que finalizaste el mes pasado, el edificio sustentable en la Roma Norte, es realmente impresionante. Vi un artículo sobre él en una revista de arquitectura. Siempre estuve orgulloso de tu trabajo, incluso cuando era demasiado inmaduro para expresarlo apropiadamente. Gracias, respondió Alejandra, sorprendida por el comentario genuino. Después de que Ricardo se marchara, las dos hermanas se quedaron en silencio durante varios minutos, procesando la visita inesperada. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente Sofía. Aliviada, admitió Alejandra. No me había dado cuenta de cuánto resentimiento todavía estaba cargando hasta que decidí dejarlo ir. ¿Crees que realmente ha cambiado? Creo que está intentando cambiar, respondió Alejandra. Y eso es todo lo que podemos pedir de alguien. Sofía asintió. Luego sonrió. ¿Sabes qué? Creo que esta visita fue exactamente lo que necesitábamos para cerrar completamente ese capítulo de nuestras vidas. Estoy de acuerdo, dijo Alejandra. ¿Y ahora qué? Ahora, respondió Sofía. Creo que es hora de planear nuestro viaje a Guadalajara para reunirnos con tía Esperanza y recuperar esos recuerdos de nuestros padres. ¿Estás lista para eso? Estoy lista, confirmó Sofía. Es hora de que la familia Herrera se reúna completamente. 2 semanas después, Alejandra y Sofía se encontraron en el aeropuerto de la Ciudad de México, preparándose para volar a Guadalajara. Era un viaje que ambas habían estado anticipando con una mezcla de nerviosismo y emoción. Durante el vuelo, compartieron recuerdos fragmentarios de su infancia temprana, tratando de reconstruir los 5 años que habían vivido juntas antes del accidente. Sofía tenía muy pocos recuerdos claros de esa época, pero gradualmente, con la ayuda de Alejandra, comenzaron a emerger imágenes. Alejandra leyéndole cuentos antes de dormir, las dos jugando en el jardín trasero de la casa familiar, Alejandra enseñándole a Sofía a andar en bicicleta. ¿Recuerdas?, preguntó Alejandra, cuando te enseñé a hacer trenzas en el cabello de tu muñeca favorita. Sofía cerró los ojos concentrándose. Sí, exclamó de repente. Era una muñeca con cabello rubio largo, y tú me dijiste que si practicaba con ella, eventualmente podría trenzar mi propio cabello. Exactamente. Te tomó semanas dominarlo, pero eras tan determinada. Estos momentos de reconocimiento mutuo habían sido una parte importante de su proceso de reconexión. Cada recuerdo recuperado era como encontrar una pieza perdida de un rompecabezas, completando gradualmente la imagen de la familia que habían sido antes de la tragedia. Cuando llegaron a Guadalajara, tía Esperanza las estaba esperando en el aeropuerto. Alejandra la reconoció inmediatamente. Aunque había envejecido durante los 25 años, tenía los mismos ojos gentiles y la misma sonrisa cálida que recordaba de su infancia. El encuentro inicial fue emocional y algo incómodo. Tía Esperanza lloró al ver a Alejandra, repetidamente pidiendo perdón por las decisiones que había tomado décadas atrás. Alejandra, por su parte, luchó con sentimientos conflictivos de gratitud por haber cuidado de Sofía y resentimiento por los años perdidos. Pero gradualmente, mientras se dirigían hacia la casa donde Sofía había crecido, las 3 mujeres comenzaron a encontrar un ritmo de conversación que se sentía natural.
Tía Esperanza compartió historias de la infancia de Sofía que Alejandra nunca había escuchado, mientras que Alejandra llenó los vacíos sobre su propia vida después del accidente y durante los años universitarios. La casa de tía Esperanza era modesta pero cálida, llena de fotografías de Sofía en diferentes etapas de su crecimiento. Alejandra sintió una punzada de dolor al ver evidencia visual de todos los momentos importantes de la vida de su hermana que había perdido, pero también sintió gratitud al ver claramente que Sofía había sido amada y cuidada. «He estado preparando esto durante semanas», dijo tía Esperanza, guiándolas hacia la sala donde había organizado cajas de recuerdos familiares. La primera caja contenía fotografías, imágenes de sus padres como jóvenes, fotografías familiares durante los primeros años de vida de las niñas, instantáneas cándidas de vacaciones familiares y celebraciones. Alejandra y Sofía se sentaron juntas en el sofá, examinando cada imagen con fascinación, señalando similitudes familiares y recordando momentos que las fotografías les ayudaban a reconstruir. La segunda caja contenía objetos personales de sus padres, el reloj de su padre, las joyas de su madre, cartas de amor que se habían escrito durante su noviazgo, documentos familiares importantes. Cada objeto era un tesoro que conectaba a las hermanas no solo entre sí, sino con los padres que habían perdido tan jóvenes. La tercera caja fue la más sorprendente. Contenía cartas que sus padres habían escrito para cada una de sus hijas, destinadas a ser entregadas en sus cumpleaños número 18. Tía Esperanza explicó que había encontrado las cartas entre las pertenencias de sus padres después del accidente, pero que nunca había sabido cómo entregarlas, dadas las circunstancias de la separación de las hermanas. «Pensé que este sería el momento apropiado», dijo suavemente. Alejandra y Sofía leyeron sus cartas respectivas en silencio, llorando al escuchar las voces de sus padres hablándoles a través de décadas. Las cartas estaban llenas de amor, esperanzas para sus futuros, y sabiduría sobre la vida que sus padres habían esperado transmitir personalmente. Pero lo más impactante fue la carta final que encontraron en el fondo de la caja, dirigida a mis queridas hijas, en la caligrafía de su madre. Era una carta escrita para ser leída cuando ambas fueran adultas, expresando el deseo de sus padres de que permanecieran unidas sin importar lo que la vida les presentara. «Alejandra y Sofía», escribía su madre, «espero que cuando lean esto sean mujeres fuertes e independientes que han encontrado sus propios caminos en la vida. Pero más que nada, espero que hayan mantenido el vínculo especial que siempre han compartido como hermanas. Alejandra, cuida de Sofía como siempre lo has hecho. Sofía, aprende de la sabiduría y la determinación de Alejandra. Juntas pueden superar cualquier desafío que la vida les presente». Cuando terminaron de leer, las tres mujeres estaban llorando, pero no eran lágrimas solo de tristeza por la pérdida, sino también de gratitud por la conexión que habían logrado reconstruir a pesar de las circunstancias imposibles. «Mamá tenía razón», dijo Sofía, tomando la mano de Alejandra. «Juntas podemos superar cualquier cosa, incluidos 25 años de separación», agregó Alejandra apretando la mano de su hermana. Esa noche, las tres mujeres cocinaron juntas la cena, compartiendo historias y llenando los vacíos de décadas de experiencias separadas. Tía Esperanza mostró álbumes de fotos de la infancia y adolescencia de Sofía, mientras que Alejandra compartió historias de su carrera universitaria, su matrimonio y los años que había pasado buscando a su hermana. Pero más importante, comenzaron a hacer planes para el futuro. Tía Esperanza, que tenía 72 años, expresó su deseo de mudarse más cerca de la Ciudad de México para poder pasar tiempo regular con ambas sobrinas. Alejandra y Sofía comenzaron a discutir la posibilidad de trabajar juntas en algunos proyectos profesionales, combinando la experiencia arquitectónica de Alejandra con el conocimiento logístico de Sofía. «¿Sabes lo que me parece más increíble de todo esto?», dijo Sofía mientras preparaban postres. «¿Qué?», preguntaron Alejandra y tía Esperanza al unísono. «Que después de todas las mentiras, todos los secretos, toda la manipulación y el dolor, lo que finalmente emergió fue la verdad. Y la verdad, por complicada que fuera, resultó ser más hermosa que cualquier ficción que estuviéramos viviendo». Alejandra sonrió.
reconociendo la profunda sabiduría en las palabras de su hermana. «Tienes razón», dijo. «La verdad nos liberó a todas para ser quienes realmente somos, en lugar de quienes pensábamos que teníamos que ser». 6 meses después, Alejandra estaba de pie en la terraza de su nuevo edificio sustentable en la Roma Norte, el proyecto que había culminado todos sus años de experiencia arquitectónica. El edificio había ganado reconocimiento nacional por su diseño innovador y su impacto ambiental mínimo, estableciendo a Alejandra como una de las arquitectas más respetadas de México. Pero mientras miraba la vista panorámica de la ciudad que se extendía ante ella, se dio cuenta de que su mayor logro no era profesional. Su mayor logro era la familia que había reconstruido contra todas las probabilidades. Sofía había dejado su trabajo en logística y había comenzado a trabajar como coordinadora de proyectos para la firma arquitectónica de Alejandra. Juntas habían desarrollado una sinergia profesional que complementaba perfectamente su relación personal, y tenían planes para expandir la firma para incluir consultoría en desarrollo sustentable a gran escala. Tía Esperanza se había mudado a un departamento cerca de ambas hermanas y se había convertido en la matriarca oficial de su pequeña familia reconstruida. Organizaba cenas dominicales semanales donde las 3 mujeres se reunían para compartir comidas, planear proyectos futuros y continuar tejiendo las conexiones familiares que habían estado rotas durante tanto tiempo. En cuanto a Ricardo, había seguido su propio camino de crecimiento personal. Había continuado con terapia, había cambiado de carrera para enfocarse en trabajo social y ocasionalmente enviaba actualizaciones respetuosas a Alejandra sobre su progreso. No había romance en su vida, pero parecía estar enfocado en convertirse en una mejor versión de sí mismo antes de involucrar a otra persona en su vida emocional. El sonido de pasos en la terraza interrumpió las reflexiones de Alejandra. Se volvió para ver a Sofía acercándose, cargando 2 tazas de café y sonriendo de la manera que había llegado a asociar con buenas noticias. «¿Adivina qué?», dijo Sofía pasándole una taza a su hermana. «¿Qué?». «El proyecto del centro comunitario en Coyoacán fue aprobado. Tenemos luz verde para comenzar la construcción el próximo mes». Alejandra gritó de emoción, abrazando a su hermana fuertemente. El centro comunitario era un proyecto que habían estado desarrollando juntas durante meses, un complejo que combinaría espacios sustentables para actividades educativas, culturales y comunitarias. Sería su primer gran proyecto como equipo oficial. «¡Esto es increíble!», exclamó Alejandra. «¿Puedes creer que hace un año ninguna de nosotras podría haber imaginado que estaríamos aquí?» «Honestamente no», admitió Sofía. «Hace un año yo estaba involucrada emocionalmente con tu esposo. Tú estabas atrapada en un matrimonio que había perdido su pasión, y ambas estábamos viviendo vidas que se sentían incompletas, sin entender por qué. Y ahora», continuó Alejandra, «tenemos una familia, una sociedad profesional exitosa, y vidas que se sienten auténticas y llenas de propósito. Además», añadió Sofía con una sonrisa pícara, «tú tienes una cita la próxima semana con ese atractivo ingeniero civil que conociste en la conferencia de construcción sustentable». Alejandra se rió, sonrojándose ligeramente. Durante los últimos meses, había comenzado a explorar cuidadosamente la posibilidad de romance nuevamente. Después de meses de terapia personal y crecimiento, se sentía lista para abrir su corazón a nuevas posibilidades, pero con la sabiduría que venía de haber aprendido a valorarse a sí misma como individuo independiente. «Es solo una cena», protestó Alejandra. «Es un comienzo», corrigió Sofía. «Y mereces todos los comienzos hermosos que la vida puede ofrecerte». Mientras las 2 hermanas permanecían en la terraza, mirando hacia la ciudad que las había reunido de la manera más improbable, Alejandra se dio cuenta de que había llegado a entender algo fundamental sobre la vida. Las tragedias y las traiciones a menudo contienen las semillas de las bendiciones más inesperadas. Si Ricardo nunca hubiera tenido una aventura, ella nunca habría descubierto la investigación genealógica en su escritorio. Si nunca hubiera encontrado esos papeles, nunca habría comenzado a buscar a Sofía activamente. Y si nunca hubiera encontrado a Sofía,
Nunca habría experimentado la alegría profunda de recuperar a su familia perdida. ¿Sabes lo que más me sorprende de toda esta experiencia?, dijo Alejandra, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Qué?, preguntó Sofía recargándose contra la barandilla de la terraza. Que al final, Ricardo nos hizo un favor sin saberlo. Su traición fue el catalizador que necesitábamos para encontrarnos la una a la otra. Sofía consideró esta perspectiva durante un momento. Es una manera muy generosa de verlo, observó. Pero creo que tienes razón. Si él hubiera sido honesto desde el principio sobre nuestro matrimonio, probablemente yo habría mantenido mi distancia por respeto, y tú nunca habrías tenido una razón para investigar sus actividades lo suficientemente profundamente como para descubrir mi identidad. El destino funciona de maneras misteriosas, reflexionó Alejandra. O tal vez, sugirió Sofía, simplemente estábamos destinadas a encontrarnos sin importar las circunstancias. Tal vez el universo nos habría reunido eventualmente de alguna otra manera. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que se reflejaban en las ventanas de los edificios circundantes. La vista desde la terraza era espectacular, pero Alejandra se dio cuenta de que no era la arquitectura o el paisaje urbano lo que hacía que este momento fuera perfecto. Era la presencia de su hermana, la sensación de completitud familiar que había estado buscando durante décadas, sin darse cuenta de lo que exactamente le faltaba. «Hay algo que he estado queriendo preguntarte», dijo Sofía después de unos minutos. «¿Qué es? ¿Alguna vez te arrepientes de haber manejado la situación de la manera en que lo hiciste? ¿Alguna vez desearías haber confrontado a Ricardo inmediatamente en lugar de esperar y observar durante meses?» Era una pregunta que Alejandra se había hecho a sí misma muchas veces durante los últimos meses, especialmente durante las sesiones de terapia que había comenzado después de finalizar su divorcio. A veces, admitió, especialmente cuando pienso en cómo te afectó el descubrir todo de una manera tan dramática. Pero entonces me doy cuenta de que si hubiera actuado impulsivamente, probablemente habríamos perdido la oportunidad de entender realmente las dinámicas que estaban en juego. ¿Qué quieres decir? Si hubiera confrontado a Ricardo inmediatamente después de descubrir su aventura, el foco habría estado en la traición y la infidelidad. Tu identidad como mi hermana habría sido secundaria a todo el drama matrimonial. Al esperar y observar, pude asegurarme de que cuando finalmente nos conociéramos, pudiera priorizarte a ti como persona y como familia, no solo como la mujer con quien mi esposo me estaba engañando. Sofía asintió comprensivamente. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes sobre Ricardo en general? Curiosamente ya no siento rencor hacia él, respondió Alejandra. Me siento agradecida por los buenos años que tuvimos juntos, triste por los años en que ambos fingimos que nuestro matrimonio estaba funcionando cuando no era así, y esperanzada de que encuentre la felicidad genuina que claramente no podía encontrar conmigo. Esa es una perspectiva muy madura. La terapia ayuda, sonrió Alejandra. Pero creo que también viene de estar genuinamente feliz con mi vida ahora. Es más fácil perdonar el pasado cuando el presente se siente tan correcto. El teléfono de Sofía vibró con un mensaje de texto. Lo revisó rápidamente y sonrió. «Es tía Esperanza», anunció. «Dice que si no llegamos a tiempo para la cena va a comerse todos los tamales que hizo especialmente para nosotras». «Los tamales de tía Esperanza», exclamó Alejandra. «No podemos llegar tarde para eso». Mientras se preparaban para irse, Sofía se detuvo y tomó el brazo de Alejandra. «Hay una cosa más que quiero decirte», dijo seriamente. «¿Qué es? Gracias por nunca rendirte en buscarme. Incluso cuando no sabías dónde estaba o si alguna vez me encontrarías, seguiste intentando. Eso significa todo para mí». Alejandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Eres mi hermana», respondió simplemente. «Nunca podría haber dejado de buscarte. Y gracias por ser paciente conmigo durante estos últimos meses mientras he estado procesando todo. Sé que no ha sido fácil para ti tener que reconstruir una relación familiar, mientras también navegabas tu divorcio y todos los cambios en tu vida. Ha sido el mejor tipo de desafío», aseguró Alejandra. «El tipo de desafío que te hace crecer y te hace más fuerte». Mientras las dos hermanas salían del edificio y se dirigían hacia sus autos,
Alejandra reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas en menos de un año. El edificio arquitectónico detrás de ellas representaba el pináculo de su carrera profesional, pero la mujer caminando a su lado representaba algo mucho más precioso: la familia que había creído perdida para siempre. «Alejandra», dijo Sofía mientras se separaban hacia sus autos respectivos. «¿Sí? Te amo, hermana». «Yo también te amo, Sofía. Te amo también». Mientras conducía hacia la casa de tía Esperanza para la cena familiar semanal, Alejandra se dio cuenta de que por primera vez en 25 años se sentía completamente en paz. Su vida no era perfecta, ninguna vida lo era, pero era auténtica, llena de propósito y rodeada de amor genuino. El título que había definido su historia. Marido llevó a su amante donde estaba la esposa, pero ella reveló algo que cambió todo. Ahora parecía inadecuado para capturar la complejidad y la belleza de lo que realmente había sucedido. Sí, había habido traición e infidelidad. Sí, había habido secretos y manipulación. Pero al final, lo que había emergido no era venganza o destrucción, sino sanación, crecimiento y una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. Mientras se detenía en un semáforo en rojo, Alejandra tomó su teléfono y envió un mensaje rápido a su terapeuta. «Creo que finalmente estoy lista para reducir nuestras sesiones a una vez al mes. Me siento genuinamente bien». La respuesta llegó unos minutos después. «Me alegra escuchar eso. El crecimiento que has mostrado durante estos meses ha sido inspirador. Disfruta tu cena familiar». Su cena familiar. Las palabras resonaron con una calidez que Alejandra no había sentido en décadas. Durante años, había pensado que la familia era algo que había perdido para siempre en aquel accidente automovilístico hace 25 años. Ahora se daba cuenta de que la familia no era algo que se perdía o se encontraba, era algo que se construía, día a día, a través de amor, paciencia, perdón y el compromiso de mostrarse auténticamente para las personas que importaban. Cuando llegó a la casa de tía Esperanza, pudo escuchar risa desde adentro antes de tocar la puerta. Sofía ya había llegado y aparentemente estaba contando una historia que tenía a tía Esperanza riéndose a carcajadas. El sonido la hizo sonreír incluso antes de entrar. «Llegaste justo a tiempo», gritó tía Esperanza cuando abrió la puerta. Sofía me estaba contando sobre el cliente que insistió en que su edificio tuviera una fuente en forma de elefante en el lobby. «Ese proyecto», se rió Alejandra. «Tuvimos que explicarle 3 veces que un elefante de mármol de tamaño real no era estructuralmente viable para el segundo piso». Mientras las 3 mujeres se sentaban alrededor de la mesa de la cocina, compartiendo tamales caseros y continuando con historias sobre las aventuras profesionales de las hermanas, Alejandra se sintió abrumada por una sensación de gratitud profunda. Esta mesa, esta comida, estas conversaciones, esto era lo que había estado extrañando sin saberlo durante décadas. «¿Sabes qué deberíamos hacer?», sugirió tía Esperanza mientras servía más café. «Deberíamos planear un viaje familiar, tal vez a la playa o a las montañas, en algún lugar donde podamos relajarnos y simplemente disfrutar de estar juntas». «Me encanta esa idea», respondió Sofía inmediatamente. «¿Qué opinas, Alejandra?» «Creo que suena perfecto», dijo Alejandra, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntaron tía Esperanza y Sofía al unísono. «Que vayamos a algún lugar donde podamos tomar muchas fotografías. Tenemos 25 años de recuerdos familiares que recuperar». Y así, mientras la noche se extendía con planes para el futuro, historias del pasado y la calidez simple de estar juntas, la familia Herrera continuó el proceso de reconstruirse a sí misma. No era la misma familia que había existido antes del accidente. Esa familia se había perdido para siempre, pero era algo nuevo y hermoso, forjado en la comprensión, templado por la experiencia y unido por un amor que había sobrevivido décadas de separación. Fuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo nocturno incansable, pero dentro de esa modesta casa en Guadalajara, 3 mujeres habían encontrado algo que muchas personas buscan durante toda su vida y nunca encuentran. Un hogar verdadero, no definido por lugar o circunstancia,
sino por la presencia de personas que las amaban incondicionalmente, por quienes realmente eran. La historia que había comenzado con traición y secretos había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, una historia de redención, reconexión y la capacidad infinita del amor familiar para sanar incluso las heridas más profundas. Y mientras las tres mujeres continuaron conversando hasta altas horas de la madrugada, cada una sabía que esta era solo la primera página de muchos capítulos hermosos que escribirían juntas en los años venideros. Y así termina esta increíble historia de amor, traición, secretos familiares y redención. ¿Qué te pareció el giro inesperado cuando Alejandra reveló que Sofía era su hermana? ¿Crees que Ricardo merecía una segunda oportunidad? ¿O hicieron bien las hermanas al seguir adelante sin él? ¿Te imaginaste que la historia terminaría con una reunión familiar tan hermosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber cuál fue tu parte favorita de esta historia y si te sorprendió el final. Si te gustó esta narrativa llena de emociones y giros inesperados, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Nos vemos en la próxima historia.